Buenas tardes, gente. Vamos a dar un chance para ver si las personas terminan de conectar. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el tema de los primeros auxilios psicológicos, cómo actuar ante una situación de crisis. Entonces es un tema bastante interesante. Por favor, briguen la bola ahí en la medida de lo posible, porque entre más gente conozca, va a ser mejor la reacción y la acción que vamos a tener ante las circunstancias de crisis que se avecinan. Bueno, para explicarles más o menos la dinámica, lo que vamos a hacer es que la idea es que hagan preguntas, ¿verdad? Que las personas que estén conectadas hoy puedan disfrutar, aprender, que pueda ser un espacio tipo conversatorio también, para que podamos aprender bastante con respecto a este tema, que es la intervención psicológica en crisis, pero desde los primeros auxilios psicológicos, o sea, qué hacer en el momento inmediato durante la crisis. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué cosas se recomiendan? ¿Qué aspectos las personas que trabajan específicamente en el tema de resolución de crisis eh, son los que específicamente vamos a ver hoy? Vamos a dar un momentito nada más para que la gente se termine de conectar. Vamos a ver específicamente o a empezar a hablar de que las crisis, como habíamos rescatado la vez pasada, son estados que alteran toda la dinámica del individuo. Entonces eso es algo que tenemos que tener presente y por eso la necesidad de que hoy nos conectemos acá y podamos compartir. Bueno, para empezar, mi nombre es Alexis Espinosa Morera, yo soy psicólogo clínico de profesión y trabajo en varias áreas, entre ellas en la docencia universitaria, pero trabajo específicamente con Cruz Roja y coordino el área de la Brigada de Intervención Psicosocial de lo que es la región de Punta Arenas y en todo lo que tiene que ver con la parte de psicología e intervención en crisis y otros aspectos como tal. Entonces, vamos a empezar definiendo que la crisis es un estado que es específico, que es traumático y que la persona la percibe como algo que está sucediendo y que atenta contra su bienestar. Vamos a ver también que durante la crisis las personas tienen que ver con qué recursos cuentan, porque esos recursos van a permitir que la persona o el individuo puedan accionar o puedan responder como tal. Las crisis involucran estados a nivel emocionales, a nivel cognitivos y involucran estados a nivel de lo que tiene que ver con conducta también en otros aspectos. Entonces es importante conocer que la crisis altera específicamente todas las áreas. ¿Ok? La parte física, inclusive en lo que son palpitaciones, lo que son situaciones de sudoración, ¿verdad? Ahogos, y todo eso vamos a ver incluso la respiración, lo importante que es para poder trabajar el tema de la crisis también. Entonces vamos a dar un momentito. Hola Joseph, saludos, un abrazo enorme. Esto está bastante caliente acá. Calor, vamos a ver. Entonces, vamos a partir de esto, de que la crisis afecta a todas las áreas del individuo y todas las áreas involucra lo que es el pensamiento, lo que son sus emociones, lo que son sus conductas, porque somos pensamiento, somos emoción y somos conducta. O sea, somos seres holísticos que tenemos esos aspectos como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En el aspecto cognitivo, vamos a ver que durante las crisis las personas van a tender a tener pensamientos de desesperanza, de que no van a poder soportar las circunstancias, que no van a poder soportar lo que está sucediendo, más que todo lo que tiene que ver con miedos irracionales o miedos racionales, porque también pueden ser que sí exista un miedo o algo que sí sea real.
También pueden sentir o existir pensamientos como de vergüenza, de culpa, de frustración, de indefensión, que producen aspectos emocionales como lo que es la tristeza, lo que es la ira, el miedo, ¿verdad? Y otros aspectos que se sienten de una forma desagradable y que hacen que el individuo experimente las circunstancias negativamente. Esas emociones van a llevar a las conductas, que esas conductas no necesariamente son las más adaptativas y no necesariamente son las más saludables. Entonces tenemos que tener presente que el pensamiento genera la emoción y la emoción genera la conducta. Entonces, nuestras emociones van a ser acorde a lo que pensemos con respecto a las circunstancias. Albert Ellis, que era un psicólogo que ya murió en el año 2007, él hizo un modelo que se llama el modelo del A, B y C para explicar cómo funciona la mente desde las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales. Ellis decía que el A es el activador, que es un evento cualquiera, o sea, puede ser cualquier circunstancia, cualquier objeto, cualquier persona, lo que sea. Esa A va a generar en el individuo una B, que la B es la respuesta emocional que tiene ese individuo. Esa respuesta emocional puede ser o racional o puede ser irracional. Racional significa que es lógico, que es verdadero, que se cumple, que hay algo que realmente hace que veamos que así es. Y lo irracional es todo lo contrario, hace que sea pensamientos de desesperanza, de catástrofe, de fatalismo, ¿verdad? Que no necesariamente son reales. Pero tenemos que tener presente que para la mente esos aspectos o esos pensamientos como tal son reales, indiferentemente si son racionales o si son irracionales. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Esos pensamientos van a generar la C, la primera C, que es la C emocional. Las emociones como tal no son ni buenas ni malas, se dividen en positivas y negativas, pero es porque unas son agradables y se sienten bonito y las otras son desagradables y se sienten feo. Entre las emociones positivas tenemos la alegría, el júbilo, el gozo, la tranquilidad, todo lo que tiene que ver con lo agradable que experimentamos. Y las emociones negativas son las que se sienten desagradables, que son el miedo, la ira, la vergüenza, el enojo, pero no significa que sean malas. Más bien las emociones son un medio de supervivencia y de adaptación que tenemos que aprender a, primero, identificar, segundo, a racionalizarlas, entender por qué es que están sucediendo, bajo qué contextos, bajo qué circunstancias, con qué frecuencia, y tercero, aprender a hacerle frente y desadaptarnos de esa conducta que no es saludable y adaptarnos a conductas que sí son saludables o que sí nos generan un cambio positivo. Esas emociones van a generar la C secundaria, que es la C de las consecuencias conductuales. ¿Qué significa eso? Cómo me comporto, qué es lo que hago en el mundo, cómo me relaciono con los demás. Entonces, veamos que si yo me siento frustrado, enojado, triste, iracundo, lo que sea, mi conducta va a ser acorde a esas emociones que yo estoy sintiendo. Entonces, recordemos eso, o sea, pensamiento, emoción, conducta. Ese es el orden. Y es importante que las identifiquemos para poder abordar el tema de los primeros auxilios psicológicos, porque justamente con eso es lo que trabajamos en este abordaje. Vamos a ver también que cuando trabajamos el tema de los primeros auxilios psicológicos, vamos a tener muchísimas variantes. ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosociales, somos personas únicas, pero respondemos a un modelo biológico, a un modelo que es psicológico y a un modelo social, porque nuestras esferas son de esas tres áreas específicamente hablando. Entonces vamos a tener necesidades biológicas, vamos a tener necesidades sociales, necesidades emocionales y necesidades también mentales, porque la salud es integral. Antes se decía que la salud era la ausencia de enfermedad, pero ahora sabemos que no, que va muchísimo más allá de eso. Y la salud involucra aspectos, inclusive aspectos espirituales, aspectos sociales, aspectos de relaciones interpersonales y de un montón de aspectos más que hacen parte o son parte del individuo como tal. Cuando tenemos una crisis, es muy normal que sucedan, por ejemplo, ataques de pánico, ¿verdad? Que es como la manifestación máxima de un trastorno de ansiedad, donde el cerebro literalmente interpreta
o siente, vive, piensa completa y totalmente convencido de que algo malo va a sucederle, de que su vida está en riesgo, de que va a morir, de que va a ser lo más catastrófico y existente del mundo. Y eso se traduce como emociones negativas, ¿verdad? Que son, tristemente, se sienten horribles. Entonces la gente literalmente siente excesivamente pánico, o sea que es miedo más arriba todavía. Además de eso sienten, frustración, sienten desesperanza y un montón de emociones más que se traducen también como conductas, que no necesariamente pueden ser sanas, ¿verdad? Como salir corriendo, hacerse autolesiones, conductas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que tenemos que identificar esos aspectos como tal. Cuando trabajamos, ese ataque de pánico, que es como lo más común en las crisis, ¿verdad? Vamos a ver de que el individuo tiene interpretaciones o pensamientos que hacen que, sus emociones y sus conductas surjan, y aparezcan desde una forma que no es saludable para el individuo. Por ejemplo, hay pensamientos de que si me voy a morir, ¿verdad? De que qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar en absolutamente todo. Por ejemplo, pensamientos de que si me voy a volver loco, de que si voy a perder el control de mi existencia. Entonces, hay muchos tipos de pensamientos que van a generar emociones y respuestas emocionales caóticas también, que el individuo va a tener que aprender a regular y también tiene que aprender a enfrentar desde las habilidades de afrontamiento basados en la emoción y basados en la conducta. ¿Ok? Ok, entonces por el momento, ¿cómo vamos hasta ahorita? Va quedando claro este tema que estamos hablando de cómo el pensamiento lleva a la emoción y esa emoción lleva a la conducta. Todas las preguntas que quieran realizar, este es el momento para hacerlo. Yo sé que yo hablo mucho, mucho, mucho. Paso todo el día, literalmente hablando, atendiendo gente y, es parte como de las habilidades o el que he tenido que ir implementando como tal. Entonces, la idea es que aprovechemos esa habilidad de hablar bastante que tengo y yo sé que hay mucho deseo también de las personas aprender y yo trato de ver, eso de que la gente me dice que yo hablo mucho, porque yo lo acepto, me lo dicen a cada rato también, trato de sacarle lo positivo, ¿verdad? Que es la capacidad de poder, comunicar las ideas y de crear también ideas, y trato de verlo más que todo como una habilidad. Y eso es lo que podemos ir aprendiendo todos también, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta por el momento. Vamos a dar un espacio. ¿Ok? Bueno, ahí cualquier cosa vamos escribiendo las consultas. Para empezar, vamos a ver que los primeros auxilios psicológicos, son un proceso científico, son un proceso que tiene pasos, tiene etapas, tiene requisitos, ¿verdad? Que los individuos que la van a ejercer o que la van a implementar tienen que tener bastante presente. Pero son cosas que la mayoría de personas podrían hacer si tienen los conocimientos y la preparación para poder, realizarlos, pero no son nada del otro mundo, inclusive, se pueden llevar a cabo por personas no de personal de salud o no personal médico, o sea, cualquier persona civil puede realizarlas, porque, si se conocen los pasos o lo que se tiene que hacer como tal, va a permitir, un adecuado accionar. Entonces, vamos a verlo como tal o irlo empezando a manejar desde ese punto. Ok, vamos a ver de que la intervención psicológica o los primeros auxilios psicológicos que hacemos durante una crisis o una situación de emergencia tienen que ser, con un objetivo, tienen que ser consensuados como tal. Y va direccionado a poblaciones y comunidades vulnerables, porque recordemos, como ya hemos dicho en la charla anterior, que las crisis se viven desde un aspecto individual, pero también se viven desde un aspecto, comunitario, porque somos seres gregarios, somos seres que no podemos renunciar a nuestra naturaleza de grupo y somos seres que no podemos vivir sin los demás. Entonces, eso es un factor que también tenemos que tener presente porque, de eso va a depender nuestra resiliencia a nivel comunitario para poder salir adelante en estas circunstancias que se avecinan también y que vamos a vivir de una u otra forma. ¿Ok? Por lo general, los primeros auxilios psicológicos suelen aplicarse en las primeras 72 horas de la crisis,
O sea, en los primeros 3 días de que la persona está viviendo su estado de crisis, ¿verdad? Entonces, por lo general, se aplican en ese tiempo, porque si se aplican más allá, ¿verdad? O habría que valorar más aspectos, como por ejemplo si hay un trauma, si hay un trastorno en el estado del ánimo, si hay trastornos en lo que tiene que ver con la conducta alimenticia, trastornos de sueño, o sea, tantas cosas que pueden suceder, que hay que valorar también en ese aspecto. ¿Qué es lo que buscan los primeros auxilios psicológicos? Bueno, reducir primero el impacto y el daño que esa persona está procesando y está analizando, porque recordemos que el primer paso que hace la mente es analizar, deducir y pensar, que no necesariamente es racional, pero es lo que hace la mente. Entonces, a usted le sucede la crisis y usted empieza a pensar, a sacar ideas, a sacar conclusiones, a sacar un montón de pensamientos que no necesariamente son racionales, que hacen que usted sienta las emociones que van a ser la respuesta. Entonces, lo que busca la intervención psicológica en crisis es que el daño, ¿verdad?, de ese procesamiento, de esa respuesta emocional y esa respuesta conductual sea lo menos destructivo, lo menos dañino, lo menos que lastime al individuo en los aspectos de su vida, en el área emocional, en el aspecto psicológico, en el área conductual, en el área familiar, en su autoestima, por ejemplo, y en otros aspectos más. Vamos a ver que las crisis tienen diferentes orígenes también. Hay crisis por desarrollo y hay crisis por situaciones fuera del individuo, y lo que determina cómo la persona vive la crisis son varios aspectos, entre ellos, por ejemplo, su edad, por ejemplo, el nivel educativo que tiene el individuo o que tiene la persona con respecto a la formación, ¿verdad? También, porque si no es lo mismo o no ve la crisis de la misma forma el personal de salud que el personal de ingenierías o el personal de ciencias económicas. Entonces, cada persona va a interpretar diferente su crisis también desde su profesión, porque hasta eso interviene. Somos seres únicos y cada quien interpreta todo desde su propia realidad, porque todo nace primero acá y después se presenta en el marco colectivo. Entonces, la edad, los aspectos socioculturales, el nivel de educación, la religión, la parte de su acceso a los recursos, sus enfermedades, sus aspectos físicos, sus aspectos psicológicos, sus aspectos comunitarios, familiares, todo eso va a ser variable y determinante también en cómo el individuo enfrenta o vive la crisis como tal. ¿Ok? Vamos a ver que prácticamente el segundo paso que busca esta intervención psicológica en primeros auxilios psicológicos es brindarle las herramientas básicas en habilidades de afrontamiento al individuo hacia las emociones y hacia las conductas. Lazarus y Folman, que eran unos autores que investigaron mucho lo que tiene que ver con cómo los individuos enfrentan sus emociones y cómo enfrentan sus conductas y sus problemas como tal. Y ellos llegaron a conclusiones, ¿verdad? Como que los individuos usan su propia percepción, tiene mucho que ver con la experiencia previa, porque solemos proyectar nuestro pasado y nuestro futuro. O sea, creemos de que como en el pasado me fue mal, entonces en el futuro me va a ir mal también, ¿verdad? O que va a repetirse algún tipo de incidente que no necesariamente va a ser así, porque el hecho de que algo haya sucedido en el pasado no garantiza que va a repetirse en un futuro, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender a ir también racionalizando la crisis mientras la vamos viviendo y la vamos sintiendo de una forma que es saludable, ¿ok? Vamos a ver que los principios que tienen los primeros auxilios psicológicos como tal, el primer principio es el principio de proteger, que es hacer que el individuo esté seguro. Eso significa de verificar que a nivel de la infraestructura, a nivel de su salud, ¿verdad? Toda la parte médica que sea descartada como tal, es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el resguardar la integridad inmediatamente durante la crisis es lo fundamental. O sea, el conservar la vida, el buscar que esa persona no sea dañada, el protegerla como tal, porque en un estado de crisis somos vulnerables. O sea, nos pueden suceder una infinidad de cosas por estar viviendo la crisis como tal. Ahí va direccionado a lo que tiene que ver
por ejemplo, con la exposición mediática también, ¿verdad? Cuando una persona está viviendo una crisis, no es saludable que se esté exponiendo a los medios, a los medios que propician lo que es el amarillismo y el sensacionalismo, ¿verdad? Porque no a cualquier medio. El amarillismo es inventar noticias, ¿verdad? Que no son verdaderas, como cierto periódico ahí que publicó cosas que no van ni al caso mencionar. Y el sensacionalismo, bueno, es el mismo periódico prácticamente, que también es explotar el dolor y sacar mucho provecho con el dolor, ¿verdad? Vemos que esos tipos de publicaciones en el Facebook, por ejemplo, que está lleno también de videos, de información que no necesariamente son verdaderas, nos sobrecarga a nivel emocional y nos puede generar pensamientos de desesperanza, de pánico y de un montón de cosas más, pensamientos de catástrofe. Entonces, si la persona está siendo abordada en los primeros auxilios psicológicos, tenemos que proteger también su integridad a nivel psicológico, que no esté expuesta a los medios que le puedan generar algún tipo de crisis o algún tipo de repercusión futura o en el momento inmediato también. Vamos a ver que el segundo principio que busca es el dirigir, que eso es lo que tenemos que buscar también cómo hacer, que es dirigir a la persona en su accionar y en su vivencia. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, decirle a la persona, mira, yo sé que estamos en una crisis, yo sé que esto que te está pasando lo estás sintiendo mal, permitite sentir esto que estás sintiendo, si tenés que llorar, llorar, si tenés que hablar, hablar, o sea, es irle diciendo a la persona poco a poco, no de una forma de orden ni de una forma invasiva, cómo puede ir recorriendo la crisis, ¿verdad? Eso es muy importante que lo sepamos. Tenemos que entender que la crisis es parte de la vida y es parte de lo que tiene que ver con la existencia en este planeta. Obviamente esta situación específica que estamos viviendo es nueva en el nivel mundo, ¿verdad? Entonces no podemos tener como un plan general de acción, pero podemos aprender del pasado, podemos tomar medidas como se han hecho en el pasado que sean eficientes ahora y crear nuevas también que puedan ser implementadas, porque eso es parte del proceso de resiliencia que tenemos que tener a nivel país con respecto a estas circunstancias, con respecto a esto que está sucediendo. Incluso la intervención psicológica de la dirección o el dirigir también tiene que ver con decirle a la persona, por ejemplo, de cómo o qué se proyecta que va a suceder, ¿verdad? Si hay que hacer algún tipo de cambio, si hay que hacer algún tipo de algo que le genere algún malestar, ¿verdad? Notificarlo, porque también es parte de ser verídico, de no mentir, de decir la información tal y como es, que eso es muy importante. Y más que todo es resguardar también la integridad del individuo, porque en ese momento se encuentra en estado de vulnerabilidad. El tercer paso es el conectar, que conectar significa el evaluar qué recursos tiene esa persona en el nivel individual, en el nivel familiar, en el nivel social y en el nivel comunidad o en el nivel comunitario. Entonces, por ejemplo, es ver qué recursos de afrontamiento posee esa persona. O sea, si es resiliente, si es una persona que es luchadora, si es una persona que es pesimista, ¿verdad? Saber qué tipo de pensamientos tiene, cómo maneja sus emociones, cómo maneja sus conductas para, a nivel individual, unirlo con lo que está fuera de él, ¿verdad? Conectar con los recursos con los que externamente él o ella va a contar. Por ejemplo, instancias que brinden apoyos como instituciones, por ejemplo, Comisión Nacional de Emergencias, la parte de Cruz Roja, lo que tiene que ver con la caja, o sea, también busca resguardar a nivel de institución a esa persona en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque ahí el PANI, el CONAPAN y todas esas instituciones también tienen un papel estratégico en lo que es el accionar, en el resguarde y en la dirección ante una crisis según el tipo de vulnerabilidad o necesidad que se tenga el individuo. Entonces, ese conectar con todas estas instancias, con las personas externas, con los amigos, con la familia, puede ayudar también a que la crisis sea atravesada y vivenciada de una forma más saludable para la persona. El tratar, que esto consiste
a nivel ya de evaluación, ver si el individuo posee algún tipo de criterios diagnósticos clínicos, ¿verdad? O sea, si está presentando algún tipo de trastorno de ansiedad, trastorno en el estado del ánimo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno disociativo, ¿verdad? Que todo eso es muy común cuando sucede un estado de crisis, es esperable, pero tenemos que valorarlo para poder comprender el accionar que vamos a tener ante esa circunstancia, ¿verdad? Porque más allá de los primeros auxilios psicológicos, que es en el momento inmediato, tenemos que hacer una intervención secundaria, que ahí es donde consiste en el diagnóstico. Si existe algo que sea o que amerite una internalización, un abordaje desde psiquiatría, desde psicología, desde trabajo social, desde medicina, desde cualquier área en específico. Eso es parte del abordaje también que se brinda. ¿Ok? Vamos a ver que entre las características clínicas más comunes que tenemos en las crisis, como les comentaba ahora, está el ataque de pánico, que por lo general es cuando la gente llega ya a pensamientos de que todo está terrible, de que todo va a ser catastrófico, que hay muerte, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de pensamientos generan reacciones extremas, ¿verdad? Por neuroquímicos que tienen que ver con la adrenalina, que tienen que ver con el cortisol, con la noradrenalina, bueno, y otros neuroquímicos que hacen que el organismo y el sistema simpático, que no es nada simpático, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, hace que la adrenalina acelera el corazón, entonces toda la sangre del estómago se sale y se va para las manos y para los pies, entonces por eso uno siente esa sensación de vacío y por eso uno siente el corazón que se le va a salir y la falta de aire, porque el cerebro interpreta de que la persona está en riesgo, entonces el sistema simpático se activa para que la persona luche, para que la persona salga corriendo en el caso que tenga que salir corriendo. Entonces, por eso es que la gente reacciona de diferentes formas físicamente, pero eso responde a cuestiones neuroquímicas o aspectos neuroquímicos que tenemos que también valorar. Entonces, son muchos los aspectos que tenemos que tener presente. Y además de que eso involucra también aspectos previos como la genética, la experiencia que haya tenido el individuo desde su persona o desde otra persona con respecto a crisis y circunstancias. Entonces vamos a ver de que pueden suceder diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? Y que es parte o es esperable como tal, porque a veces a las personas se les confunde o se frustran, ¿verdad? Porque piensan de que las crisis la gente las maneja de una forma igual y no necesariamente la gente maneja las crisis igual. Tenemos que también tener presente eso, porque yo podré decir que algo es absurdo o que no amerita ese tipo de respuesta, por darles un ejemplo, pero para la persona que está vivenciando esa crisis es así de intensa. O sea, realmente ese miedo es así de intenso, esa frustración, ese enojo, ¿verdad? Entonces, tenemos que valorar la crisis desde la experiencia y la vivencia del individuo, no desde la propia interpretación. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo evalúo la crisis de la persona con la que estoy trabajando solo desde mi realidad, desde mi juicio, desde estar juzgando, analizando, deduciendo, sin valorar los aspectos emocionales, conductuales y todo lo que hemos hablado con respecto a la intervención, se vuelve una intervención que carece de humanidad, que carece de empatía y carece de un montón de aspectos más necesarios. Entonces, tenemos que recordar de que podemos hablar, ¿verdad? La escucha activa, el poder expresar nuestras emociones, el hablar de lo que sentimos, el escribir las cosas, si no podemos manejarlas, también es recomendado. Entonces, hay aspectos que son necesarios que los evaluemos, ¿verdad? Como las cosas que uno puede decir durante una crisis, lo que no se puede decir, que también eso es muy importante porque no siempre vamos a hablar igual ante una situación de crisis. Por ejemplo, si estamos con adultos mayores, si estamos con niños, tenemos que contextualizar la crisis a esa persona, no a mí, ¿verdad? Porque si no, se vuelve hay una desvinculación ahí emocional que no necesariamente es lo que ocupamos, ¿verdad? Más bien ocupamos que la persona en ese momento se sienta escuchada,
se sienta valorada, se sienta aceptada. Porque si la persona siente que está siendo cuestionada o que se le está juzgando, ¿verdad? Que no hay esa aceptación, la persona se cierra. Y además de eso, además de cerrarse, además de generar toda esa resistencia, propicia en la persona pensamientos que siguen reforzando y los aspectos emocionales y conductuales que no necesariamente son los que ocupamos durante la crisis. ¿Ven? Entonces vamos a brindar una contención, ¿verdad? Donde le permitamos a la persona sentir sus emociones y le vamos a instar a que las viva, a que las identifique, ¿verdad? Que les ponga un nombre, a que las vaya identificando, que las regule, que las viva, que se permita sentirse mal, porque ahorita es normal y esperable que nos sintamos mal en algún momento. El punto es qué estoy haciendo yo para trabajar eso que me está generando el malestar. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, tenemos que generar un ambiente para la persona de confianza, de aceptación, donde se sienta valorada, donde sienta que no está siendo juzgada como tal. También generar un vínculo de empatía, decirle a la persona que usted no comprende al 100% cómo está sintiendo, pero usted está haciendo el esfuerzo de tratar de comprender ese dolor que tiene. Entonces, cuando uno trabaja desde la parte de la empatía, uno ve que realmente las cosas son diferentes, porque la gente se abre más y ocupamos más bien que las personas se abran más para que podamos trabajar todos esos aspectos emocionales que culturalmente se han venido trabajando de una forma que tal vez no era más sana. Entonces, ocupamos promover la catarsis, para que la gente hable, que la gente se exprese, que la gente saque. O sea, por eso es importante hablar y por eso es importante los vínculos sociales y afectivos también. También es importante que durante la intervención en primeros auxilios que realicemos, seamos sinceros con la persona. Si tenemos que revelar casos de muerte, si tenemos que revelar algún tipo de daño, lesión, o sea, cualquier mala noticia que también se tiene que brindar, hay que darla obviamente con empatía, hay que darla con solidaridad, ¿verdad? No desde un punto de vista de esa desvinculación del otro, como decir que es problema de esa persona nada más, sino verlo como de cómo me sentiría yo si fuese el caso de, ¿verdad? Que me pasara a mí también. Y cómo yo puedo ayudar a que esa carga emocional negativa que esa persona está sintiendo, está llevando, sea un poquito más liviana, ¿verdad? También es importante evitar estar desafiando a las personas o decirles pensamientos como que no va a poder o como que sí va a poder, ¿verdad? O sea, la persona no hay que estarle diciendo desde nuestra perspectiva si va a poder o no va a hacer las cosas, es desde la perspectiva de la persona, que eso es lo que tenemos que tener presente, eh, como habíamos hablado la vez pasada también. Entonces, tenemos que aprender a darle ese espacio a la persona para que pueda hacer una catarsis, una contención de su propia emoción también, porque ahí lo vamos encaminando y le vamos enseñando poquito a poquito a trabajar ese enojo, ¿verdad? No expresarlo de forma iracunda, o sea, no destruir, sino a que lo vaya procesando, que hable, que lo saque, para que le dé una reestructuración diferente. Entonces también recordar muy importante de que tiene que ser abordado desde la perspectiva del individuo, o sea, desde lo que la persona siente, desde lo que la persona está racionalizando en ese momento, no desde lo que yo interpreto. Entonces, mi rol cuando yo hago la intervención psicológica en crisis, o los primeros auxilios en crisis, es permitirle a ese individuo que hable, que saque, que sienta, que exprese, que saque toda esa frustración, todo ese enojo de una forma sana, mientras uno lo va dirigiendo, mientras uno lo va conteniendo también. Entonces, todo eso es parte del proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer para brindar primeros auxilios psicológicos? Bueno, como dijimos ahora, que hable, que se desahogue, pero teniendo presente lo que es la perspectiva de la persona que está sufriendo. Podemos preguntarle a esa persona qué puedo hacer yo para ayudarle, que eso también es algo muy bueno que podemos hacer, porque a veces podemos hacer cosas en ese momento para que la persona se sienta mejor o ayudarle en la circunstancia que sea.
Entonces, el preguntarle que cómo se le puede ayudar puede ser muy efectivo también. También evitar en la medida de lo posible que cuando se está haciendo el primer auxilio psicológico, utilizar frases de culpabilización, frases de pesimismo, frases de que las cosas van a terminar mal. O sea, si tenemos ese tipo de pensamientos, que también es válido tener los pensamientos que tengamos, por favor tratemos de no sacarlos más allá, si no van a ayudar a la crisis, si no van a ayudar a esa persona, porque si no le estamos echando más carbón a ese fuego que tiene esa persona por dentro, y la idea más bien es ir apagando ese calor o eso que le está carcomiendo y quemando desde adentro. Entonces también es importante evitar el debate, o sea, es importante evitar estar en eso de que si es buena idea, que si es mala idea, que si vamos a salir bien, que sea. No es bueno que durante la situación de crisis nos pongamos a debatirle a la persona. ¿Por qué? Porque eso le puede generar, además de que se enoje con la persona que le está debatiendo en ese momento, porque a la persona no le importa lo que usted le quiera decir. La persona en ese momento se siente terriblemente mal, se siente pésimo, tiene terror. Entonces, por más que uno le trate de racionalizar, la persona no lo va a comprender al 100%. Tal vez entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que saque, que se libere de ese estado de crisis inmediata para después, cuando ya salga todo ese exceso de miedo y emociones negativas que tiene el individuo, contenerle y ya poder empezar a trabajar con la persona. Entonces, vea lo importante también de saber hacer este tipo de intervenciones. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Bueno, podemos hacer charlas, talleres, hacer grupos, hacer medios de comunicación donde las comunidades como tal, las instituciones como tal, todas las personas como tal, nos organicemos y nos unamos para empezar a trabajar en conjunto. Porque de ahora en adelante, desde mi interpretación personal, la única forma de que podamos seguir adelante a nivel de país y a nivel mundo es abandonar el ego mezquino, ¿verdad? De yo y yo y yo, y empezar a direccionarnos hacia una colectividad, hacia una comuna. Eh, que esto lo que significa es de que nos cuidemos entre todos, o sea, que apoyemos el negocio local, que apoyemos al vecino, al comercio local, que busquemos los medios para que las personas expresen, para que tener un acceso a la salud, ¿verdad? Tener un acceso a la educación, tener todo eso, tenemos que luchar por eso, porque realmente ahorita para que salgamos adelante a nivel de planeta, a nivel mundo, a nivel de país, es la única forma, ¿verdad? Porque nadie ahorita solo no vamos a poder lidiar con toda esta crisis. A nivel individual, lo único que podemos lidiar de la crisis es cómo la crisis me afecta a mí y qué yo estoy pensando, qué estoy diciendo y qué estoy haciendo con respecto a la crisis. Fuera de eso, no se puede cambiar nada más allá de. Entonces, eso tenemos que también tenerlo presente. La autoestima. La autoestima es básico y fundamental. Digo básico porque tenemos que trabajarlo todos los días y fundamental porque es importantísimo. Entonces tenemos que tener presente que la autoestima es como una isla, uno mismo es una isla en esta tormenta. O sea, uno mismo puede buscar un espacio interno de tranquilidad fuera, fuera de todos estos caos que están sucediendo en el mundo en general. Entonces, dentro de nosotros podemos buscar también esos espacios donde podamos trabajar y podamos expresar las circunstancias como tal. Ahora que hay espacios de capacitación, de cursos libres, charlas, talleres por internet, todos esos espacios podemos ir buscando temas que nos edifiquen, buscar en el internet medios para edificarnos, aprender técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de imaginación que nos ayuden a nosotros mismos e implementarlas y también compartirlas con los demás. ¿Verdad? Hay muchísimas técnicas en internet que podemos buscar y que se pueden aplicar sin ser psicólogos, sin ser trabajadores sociales o sin ser algún tipo de persona que haga intervención inmediata. Obviamente lo recomendado es con un profesional de la salud, ¿verdad? Hacer lo recomendado, buscar un psicólogo
que pueda brindar la contención y el seguimiento como tal. Pero durante la intervención en crisis en forma inmediata, en los primeros auxilios, podemos buscar recursos en el Internet para aplicarlos en el momento inmediato de la crisis con la persona. Y también eso puede ser. También buscar siempre la interpretación y la expresión de las emociones. Buscar cómo entenderlas, cómo comprenderlas y también buscar qué piensa el individuo con respecto a eso que está sintiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo acepto que es normal tener miedo en una circunstancia de crisis, listo, de ahí no pasa. No es lo mismo a que yo esté pensando y teniendo deducciones o interpretaciones de fatalismo, de muerte y de cosas que son terribles y que van a hacer que la mente se perturbe a nivel emocional. Entonces, es muy importante que tengamos presente que no es el evento lo que genera el malestar, sino es qué pienso yo de lo que está sucediendo lo que hace que se genere el malestar. Y eso, el enfoque cognitivo y los enfoques cognitivos conductuales y varios enfoques a nivel psicológico lo han demostrado con evidencia de que no es la circunstancia, no es el problema, no es la crisis como tal lo que genera el malestar en el individuo, sino es la interpretación o la deducción, el análisis que hace el individuo con respecto a lo que está sucediendo, lo que genera las emociones y las conductas. ¿Verdad? Entonces veamos qué importante que es esto. Algo que también es fundamental y que tenemos que aprender y aplicar todos los días es el autocuidado, que eso es algo que nace desde uno, ¿verdad? Tenemos que tratar de cuidar las relaciones a nivel emocional, a nivel interpersonal, la forma en que yo me relaciono conmigo mismo también es importante, buscar las fortalezas, las debilidades que tenemos, conocerlas. Ahorita es el momento perfecto para empezar a buscar hacia adentro, para empezar a conocerse, para empezar a buscar las cosas buenas y malas que tenemos, para potencializar lo positivo y mejorar lo negativo. También el tiempo ocio, que lo habíamos hablado la vez pasada, de que el ocio es un tiempo de calidad que me identifica, que me gratifica y que me hace sentirme bien, que me genera un bienestar psicológico. Entonces, el pasatiempo no es el ocio. Un pasatiempo, un hobby, ¿verdad? Como dice la gente, puede ser coleccionar algo, pero no significa que esa colección me gratifique, me apasione, me llene de vida, me haga sentir vivo como tal. Entonces, el ocio es aquello que yo hago y que me genera una gratificación emocional. Eso es el ocio. Y el pasatiempo es cualquier actividad que la persona decida hacer. Entonces tenemos que fomentar el ocio nosotros. Tenemos que buscar medios de gratificación, cosas que nos apasionen también. Es muy importante también desarrollar la resiliencia, que eso es algo que cada individuo desarrolla de una forma diferente y a un ritmo diferente, según la circunstancia que exista como tal. Entonces vamos a ver que la resiliencia todas las personas la desarrollan a un ritmo diferente, pero la resiliencia es la capacidad que tengo yo como individuo de poder aprender, de seguir adelante, de reconstruirme, de lo que sea que me genere un cambio positivo después de la crisis, pero basado en la crisis, o sea, aprender de la crisis, seguir adelante, sacar objetivos, sacar ganancias, sacar aspectos positivos, porque no todo es 100% malo, no todo es 100% bueno. Las crisis, al igual que todas las cosas que existen en este plano físico, son 50% positivo, 50% negativo, casi que prácticamente en todos los casos. Porque si ponemos a buscar qué cosas positivas tiene una crisis, podemos sacar un montón, como por ejemplo la capacidad de cambiar nuestro sistema económico, nuestro modelo de consumo, la forma en que me cuido, la forma en que trabajo con los demás, mi participación en la comunidad. O sea, hay un montón de cosas que podemos ir cambiando de la crisis que estamos viviendo. Por ejemplo, el desarrollo sostenible, ahora que el planeta está recuperándose en estos aspectos, está respirando de esta cuarentena mundial que tenemos prácticamente. Entonces, todos esos aspectos podemos aprender de hecho. O sea, de que si le damos la oportunidad, por ejemplo, al planeta, de que respire,
el planeta va también a beneficiarse con eso. Por dar solamente un ejemplo, o sea, podemos aprender miles y miles de cosas de las crisis que nos están sucediendo también. Practicar actividad física, relacionarnos bien con otras personas, no descuidar la parte del cuerpo, del bienestar, es muy importante. El aprender a pasar tiempo a solas también es fundamental, porque realmente ya estamos viendo de que nos guste o no nos guste, vamos a tener que ver hacia adentro, ir siempre buscando hacia el interior, más ahora en este momento, y no tanto hacia el exterior. Entonces empecemos a conocernos. Esa es como la mejor recomendación que les puedo dar a ustedes para evitar este tipo de situaciones negativas que se pueden vivir. Tener hábitos de vida saludable, también fomentar en las demás personas los hábitos de vida saludable, pueden prevenir que haya situaciones de crisis, que la gente entre en pánico, que la gente genere situaciones negativas que le pueden generar algún tipo de perturbación. El estar en contacto con la naturaleza ayuda mucho también, ¿verdad? Porque volver a nuestras raíces con la existencia puede ayudar también bastante. Y a nivel de grupo, a nivel de sociedad, a nivel en general, hay muchas instancias que más adelante podríamos reestructurar para ver el accionar en que se está trabajando, ¿verdad? Para seguir trabajando el tema de salud mental. Y la principal recomendación que hago ahorita a nivel de país, a nivel individual, a nivel sociedad en general, es que tenemos que invertir más en salud mental, ¿verdad? Porque tenemos solamente una política nacional de salud mental que ya el otro año, en el 2021, ya prácticamente hay que reestructurarla o reformarla o ver qué se hace con ella, porque sí hay varias cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Que es la primera y única que hemos tenido a nivel de Costa Rica. Entonces tenemos que también mejorar ese aspecto, ¿verdad? Meter más promoción y prevención de la salud, hábitos de vida saludable y otros aspectos que ahí se mencionan un poco o en gran medida, dependiendo del tema, pero que son necesarios. O sea, es necesario reestructurar el sistema de salud mental que tenemos porque se avecinan tiempos complicados, se avecinan tiempos donde a nivel planeta, a nivel país, van a venir situaciones de crisis, ¿verdad? No sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a durar en estas circunstancias que estamos viviendo. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que aprender esos aspectos que vimos acá, la escucha empática, el permitir las emociones, el regular, el acompañar a la persona, el dirigirle como tal, ¿verdad? Permitirle ese afrontamiento sano, acompañado desde la persona que le está brindando la intervención. Y obviamente también buscar ayuda si es necesario, buscar profesionales que puedan realizar las valoraciones del caso, porque cada caso es único, ¿verdad? Cada circunstancia es única y cada individuo es único. Entonces tenemos que primero descartar la parte médica para ya después también trabajar la parte psicológica como tal. Entonces, por el momento, no sé si alguien tiene alguna consulta ahora para abrir este espacio, para que hagamos todas las consultas que tengamos que hacer, para que podamos aprender entre todos. No sé si alguien ahí quiera compartir algún tipo de experiencia, cómo está viviendo hasta ahorita, si ha tenido que ya enfrentar una circunstancia donde ha tenido que hacer algún tipo de primera intervención o de primeros auxilios de algún tipo, para que podamos ahí compartir la experiencia en ese sentido. Alguien que nos, no sé si alguna duda, algo también que nos quieran comentar en este espacio que es para ustedes. Y agradecer también a Fabián y a Joamo Pontarenas por estar generando estos espacios tan necesarios en temas de salud mental, porque el tema de salud mental hasta ahorita es como que se le está dando un poquillo más de importancia, ¿verdad? De algunos años para acá, con la creación de esta política, ¿verdad? Que ahora podemos mejorarla en muchos aspectos, pero hay países donde no tienen políticas de salud mental, ¿verdad? Entonces eso también es un aspecto que tenemos que rescatar y tener presente como tal. Entonces no sé si alguien quiere comentar algún tipo de circunstancia que está sucediendo, alguna duda, alguna consulta o algo.
Ok, entonces para cerrar el espacio, nada más quería dirigirme a ustedes y recalcarles la importancia que tiene ahorita que nos unamos como sociedad, que trabajemos desde ese espacio que tengamos, ese acceso que tengamos, esa contribución que podamos hacer, ¿verdad? Ya sea con accionar, no sé, con dinero, comida, cualquier tipo de acción que esté a nuestro alcance, porque realmente las circunstancias que se avecinan a nivel mundo van a ser diferentes, vamos a tener que reestructurar todo y a nivel de país también. Entonces vamos a tener que empezar en muchos aspectos como sociedad. Entonces empecemos bien, ¿verdad? Volvamos a los grupos, volvamos a ese apoyo, hagamos voluntariados, por favor. Desde Cruz Roja ocupamos gente, en Cruz Roja necesitamos, nos surge gente, porque realmente no se da abasto con las circunstancias como tal. Y Cruz Roja es un ente privado, por ejemplo, que no recibe la ayuda que debería recibir desde mi perspectiva. Sí tiene a fondos y patrocinios y ley y regulación ahí que le brinda también una inyección económica ahí de vez en cuando, pero tenemos que trabajar más ese aspecto de la salud en niños y en adultos. Y ahora vemos, por ejemplo, que dice Jessica Quesada Méndez, que cuál sería la recomendación ante una crisis en niños menores de 12 años. Ok, bueno, vamos a responder eso y gracias Jessica por la pregunta. En los menores de 12 años, ¿verdad? Tenemos que entender que no necesariamente va a existir la maduración cognitiva o la etapa de vivencia mental o desarrollo mental para poder comprender total y completamente sus emociones, las conductas y lo que está sucediendo fuera de su cabeza o lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es, primero que nada, guardar nosotros la compostura, porque el ejemplo que el niño vea ante la reacción del adulto es fundamental. Entonces, aunque nosotros tengamos pavor y pánico también, tenemos que tratar de guardar la compostura en la medida de lo posible, fomentando lo que es la respiración, fomentando lo que es el aquí y el ahora, el estar ubicando al niño en las circunstancias, verlo a los ojos, ponerse a su nivel, ¿verdad? Que eso es fundamental, que no desde arriba, sino desde su nivel para que comprenda y fomentar lo que es la expresión, o sea, si quiere llorarse, que llore, si quiere hablar, que hable, también explicarle qué es lo que está sucediendo, tenemos que explicarle en sus palabras, ¿verdad? Explicarle, mira, está sucediendo esto, está sucediendo aquello, esto va a pasar tal cosa. O sea, tenemos que explicarle nada más lo que ocupe saber, obviamente. Tampoco le vamos a dar un montón de detalles porque eso podría confundirlo, aturdirlo y además no lo va a entender al 100%. Entonces, escucharlo, decirle que esa crisis que está sintiendo, ese miedo, ese enojo, va a pasar, va a pasar. Tenemos que enfatizar en eso va a pasar. Para bien o para mal, esto va a pasar, va a suceder, va a terminar. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles a los niños que van a ser los adultos del día de mañana que las crisis son pasajeras, que las crisis tenemos que vivirlas en el momento, interpretarlas, sentirlas y actuarlas de una forma que sea saludable, pero no podemos evitar la crisis. Las crisis son parte de la existencia y los niños tienen que aprender eso, que el dolor es parte de la existencia, que la imperfección es parte de la existencia. Entonces, cuando le permitimos al niño que saque sus emociones, que exprese sus emociones, podemos utilizar recursos, por ejemplo, el arteterapia, podemos ponerlos a dibujar, podemos ponerlos a lo que tiene que ver a hacer dibujos, a hacer esculturas con plastilina, podemos utilizar recursos como cuentos, medios audiovisuales, enseñarles técnicas de relajación y respiración para niños, que hay un montón de esos recursos en YouTube, por darles un ejemplo, buscar medios también, porque el hecho de que el niño viva la crisis en el momento inmediato no es lo mismo a que el niño esté viviendo una crisis continua a la que está expuesto todos los días durante su vida en un proceso largo. Pues tenemos que ver eso, no es lo mismo una crisis que nada más sucede hoy y ya pasa hoy a una crisis que se está viviendo todos los días, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro caso actualmente, de que estamos viviendo la circunstancia de crisis y no sabemos cuánto tiempo más lo vamos a vivir. Entonces, fomentemos en ellos primero nuestro ejemplo. El ejemplo de uno es fundamental.
¿verdad? Porque eso le va a enseñar al niño cómo responder, si responde desde la resiliencia o si responde desde el pánico, ¿verdad? Tenemos que tener presente también esos aspectos. Y fomentar lo que es la expresión emocional, la seguridad, decirle al niño, niña, de que está dentro de la medida de lo posible, se va a hacer todo para que esté bien, ¿verdad? Que no se le va a abandonar, que no, o sea, que en la medida de lo posible vamos a estar accediendo a su bienestar y garantizándole un bien como tal. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Muchas gracias, Jessica, por la pregunta. Muchas gracias, doña Nairis. Excelente comentario. Para los que viven fuera de Punta Arenas también, por amor a la comunidad, quédense afuera de Punta Arenas, dentro de sus casas o dentro del área donde estén, porque ahorita el mayor acto de amor que podemos darle a una persona es cuidar su salud, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo presente todos también, de que podemos garantizar la salud de las demás personas si tomamos medidas de prevención y tomamos medidas de promoción también de la salud. Mucho gusto, Jessica. Y no, en la medida de lo posible, la idea es que entre todos nos apoyemos. Y sí, Anairis, realmente es importante que sigamos siempre la información oficial, obviamente, del Ministerio de Salud, ¿verdad? De la Caja y del Poder Ejecutivo, para ver cómo está avanzando esto, pero desde su punto donde esté, o sea, no desplazarse, porque ese desplazamiento puede generar crisis, catástrofes peores a nivel de la salud pública. Entonces, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Con todo el gusto del mundo, en la medida de lo posible, que pueda ayudarles. Igual también les invito a buscar la página de mi consulta que en Facebook, que se llama Psicología Clínica, doctor Alexis Espinosa Morera, a darle like y también a estar viendo ahí las publicaciones que se hacen. Y para también avisarles de que desde esa misma institución, en la parte de la consulta, vamos a seguir trabajando con Yo Amo Punta Arenas en lo que son alianzas estratégicas para ese tipo de eventos que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, y que desde la página Yo Amo Punta Arenas se han venido trabajando temas de salud física y salud mental. Y la idea es que, como lo dije también la vez pasada, todos los medios de comunicación que tengan la capacidad o que puedan llevar a cabo algún tipo de medio para trabajar a nivel de comunidad o a nivel gratuito mediante las transmisiones en vivo, por favor lo haga, ¿verdad? Porque realmente ahorita ocupamos generar espacios mediante este acceso al Internet, ¿verdad? En la medida de lo posible que se pueda, donde la gente se distraiga, también en autocuidado que tenemos que tomar, ¿verdad? Regular la comunicación, la información a la que tenemos acceso, buscar siempre fuentes confiables, ¿verdad? No quedarnos solamente con el título de la noticia, buscar también fuera de nuestro país, ¿verdad? En otras páginas, a ver qué está sucediendo, si eso que la gente comparte realmente está siendo así, ¿verdad? Tenemos que cuestionar todo lo que la gente comparte, todo lo que se ve, porque no necesariamente va a ser así. Y sobre todo tomar las medidas de autocuidado, porque duremos el tiempo que duremos con esto, estamos destinados por el momento a estar dentro de nosotros, dentro de nuestra casa. Entonces busquemos esa edificación primero, acomodar todo lo que tengamos adentro, limpiarlo para poder empezar a cambiar y limpiar todo lo que está afuera, porque todo nace de adentro hacia afuera. Muchas gracias, Yari. Un beso enorme. Yari es una amiga de hace muchísimos años que es profesora de educación especial y psicopedagoga y que atiende donde yo trabajo también. Y es excelente persona profesional también, más que recomendada en problemas de aprendizaje, en niños y en adultos. Muy buena. Ahí tienen a Yari para que lo ocupen también. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta, ¿verdad? Con respecto, no sé si todo quedó claro. Yo hablo mucho, como les dije. Entonces, no sé si tienen alguna consulta con respecto a ese tema tan importante de los primeros auxilios psicológicos.
Recuerden que prácticamente lo fundamental es respiremos, ¿verdad? Fomentemos que la gente se ubique en el aquí y el ahora, ¿verdad? Que respiren, que inhalen, que mantengan el oxígeno y que exhalen, ¿verdad? Fomentemos la comunicación, la escucha, ¿verdad? De la emoción en ese momento, ¿verdad? Que la gente saque, que la gente exprese, ¿verdad? Todo lo que le perturba en ese momento. Sacar todo eso que la persona tiene adentro es fundamental. Ya una vez que todo eso se saque y se le dé un significado diferente, ya la persona va a poder ir desarrollando sus propias habilidades de afrontamiento en la emoción y en la conducta para seguir adelante. Pero para eso ocupamos sacar todo ese exceso de peso, digamos, a nivel emocional que la crisis genera. Entonces, vean que los primeros auxilios son fundamentales, porque más allá de dar solamente una contención durante la crisis, va a generar que la persona a nivel de futuro, largo o mediano plazo, desarrolle las habilidades de afrontamiento, ¿verdad? Para poder seguir con su vida de una forma lo más adaptativa posible. Obviamente no va a ser igual porque cada crisis que uno vive cambia al individuo, pero va a poder permitir que el individuo continúe con la mayor normalidad posible con su vida y que retome su vida de una forma más saludable también. Entonces, aprendamos de esto que está sucediendo, crezcamos con esto que nos está sucediendo también, porque nos gusta, no nos guste, Dios, la vida, el universo, la naturaleza, quien sea que usted quiera creer, nos está diciendo o cambian todo lo que ustedes hacen como nivel humanidad o se mueren. Así, prácticamente. Y eso involucra la disciplina que tenemos, involucra nuestro compromiso con el bien social, con el bien comunitario, involucra nuestro compromiso en la participación política y económica, involucra nuestro compromiso para defender los sistemas de salud, de educación que tenemos, que ya nos han demostrado a nivel de emergencias, que son más allá del primer mundo en muchos aspectos. Entonces, aprovechemos todo esto que tenemos en este hermoso país y no lo dejemos. Más que nunca, hoy tenemos que defender la salud y en un futuro seguirla defendiendo a capa y espada, porque ya los datos nos están dando la razón en que la promoción y la prevención son fundamentales en los tiempos de crisis y que se ha venido manejando de una forma bastante certera y los datos están para poder comprobar esos tipos de circunstancias. Entonces, de mi parte, agradecerles el espacio. Yo sé que hablo mucho en ese sentido, pero es un espacio necesario y la idea es por lo menos seguirnos viendo y transmitiendo por lo menos una vez por semana y seguir generando espacios para que podamos trabajarlo desde la parte física y de la parte mental como tal. Entonces, para cerrar, no sé si alguien tiene alguna última consulta o algo por el estilo. Gente, entonces me despido de ustedes agradeciéndoles por el tiempo y recordándoles que todo esto va a pasar. Todas las crisis tienen una fecha de caducidad, un momento hasta donde llegan y también toda crisis tiene una enseñanza. Entonces empecemos a ver las enseñanzas, a ver los mensajes, lo que la naturaleza, Dios, la vida, quien sea que usted crea, usted mismo, lo que sea, ¿qué le está diciendo esto? O sea, ¿qué le está exigiendo esto? Porque ahora más que nunca tenemos que dejar atrás todo lo que no nos sirva, todo, porque si no, si seguimos cargando esos modelos enfermos que hemos traído durante décadas y décadas a nivel de producción, etcétera, etcétera, capitalismo, violencia y todo eso, no vamos a poder salir adelante. O sea, más que todo, ahorita nos urge empezar a unirnos más, a preocuparnos más por el otro, porque ya vimos de que las crisis no distinguen si tenemos dinero, si somos bonitos, si somos feos, altos, gordos, flacos. O sea, las crisis afectan a todos y tenemos que empezar a copiar eso de los animales. Los animales piensan también en cierta medida por los otros
aunque sean individuales en su accionar, en su vida, pero el animal siempre está pensando en el otro, ya sea porque me beneficia o porque yo le puedo beneficiar. Entonces, veámoslo también desde esa parte. Y muchísimas gracias por el espacio. Igual, mi teléfono es 8722-993 y ahí cualquier cosa, con muchísimo gusto, nos puede ayudar ahorita y estamos trabajando por medios virtuales también para que lo tengan presente. Muchísimas gracias, bendiciones, buenas noches y sobre todo tomemos medidas. Recordemos que cada acción que tomemos vale y cada cosa que evitemos negativa también vale. Entonces preocupémonos por los demás. Buenas noches, saludos y que Dios nos acompañe a todos.